Continuemos ahora con nuestra siguiente diapositiva, nuestra siguiente presentación. Como les recordaba, estamos ahora en la unidad 10. Vamos a ver la asignatura de español, lección 1 y 2, la diversidad lingüística en México. Si ustedes pueden observar, es nuevo tema, ya no está enlazado con el tema anterior de obras de teatro. Ahora sí, comenzamos, como quien dice, desde cero. Nuevos temas y vamos a continuar. En este caso vamos a ver la diversidad lingüística en México. Es un tema que ya habíamos visto, solo que se llamó manifestaciones culturales en geografía. Ahora vamos a verlo en español. Vamos a ver la lengua indígena. En nuestro país, más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. Quienes lo hacen son habitantes de los pueblos originarios de nuestro país, es decir, los indígenas que vivían antes de la colonización de los españoles. Entonces, desde aquí surge nuestra lengua indígena a través de estos pueblitos que se encuentran en todas partes de la República Mexicana. Entonces, de aquí surge la lengua indígena. Y vamos a analizar las lenguas mexicanas. Actualmente se encuentran 68 lenguas indígenas que se hablan acá en México. Ustedes pueden observar que en su guía integrada solo dice ya 72 y acá tenemos solo 68. Esto se debe a que va cambiando o se va actualizando la página del INEGI, porque van desapareciendo estas lenguas o ya nadie las habla o se encuentran en peligro de extinción o realmente se extinguieron y ya están registradas. Así que por ahora ya tenemos solo 68 lenguas indígenas, 364 variantes y vemos que entre las lenguas principales, donde se derivan otras, está 6.2 Tzotzil, Zapoteco 6.3, 6.9 Texteco, 11.5 Maya, 22 Náhuatl. Entonces estas son las lenguas principales y de aquí se derivan otras más. Ahora tenemos que las que están en peligro de extinción es la lengua quiligua, que se encuentra en Baja California, la lengua Choltrán, Oaxaca, Náhuatl, que se encuentra en Veracruz, Diapaneca de Tabasco y Mocho de Chiapas. Son las lenguas que están en peligro de extinción. Y ahora, ¿por qué las lenguas están en peligro de extinción o por qué se extinguen? Hay 3 razones principales. La primera razón es por la desaprobación social, es decir, porque nos avergüenza hablar la lengua, porque me da pena o porque a lo mejor, como van de generación en generación, a lo mejor los papás deciden ya no contarles o compartir con los niños esas lenguas que ellos saben. Tal vez, bueno, vamos a analizar un poquito nuestro estado aquí en Yucatán, que varias personas hablan maya, pero que no se los enseñan así, porque ellos lo ocupan como para hablar de cosas personales, muy privadas, de adultos. Entonces ya no comparten esta lengua con los niños para que no puedan entender la conversación que hay entre los adultos. Y esa es una de las razones por la que van desapareciendo, porque no compartimos esas lenguas o porque nos avergüenza hablarlas. Por migraciones, es decir, porque nos vamos a vivir a otro lado donde se hablan otras lenguas, donde hay otra cultura. Mezcla de lenguas, eso pasa cuando hay migración, que llegan a otro lugar y a lo mejor tú conoces una lengua y donde estás o en la región donde te encuentras hablan otra y surge la combinación o la mezcla de lenguas y pues ya no se habla como en sí la lengua originaria, sino que ya es una mezcla, una variante y va desapareciendo. Ahora pasamos a la siguiente. Como vimos, las lenguas indígenas salen de los pueblos indígenas que hay en México. Como ustedes pueden ver, en Mapica les muestran cuáles son esos pueblos indígenas. Vamos a analizar, ustedes pueden leer con calma en sus casas,
cada uno de los pueblos indígenas que hay aquí en México. Mientras tanto, nosotros vamos a analizar solo es decir, las que hay aquí en Yucatán. En Yucatán están mayas, en Campeche, Jacalteco, Jovales, mayas. Como ustedes pueden observar, realmente hay una que se repite en los 3 estados. ¿Cuál es? Correcto, maya. Los pueblos indígenas mayas son las que se repiten. Maestra, ¿por qué se repiten? Yo pensé que solo a lo mejor se hablaba aquí en Yucatán o esos pueblos solo estaban en Yucatán, porque recordemos que antes no había divisiones por estado, antes era por regiones. Entonces los mayas tenían varias regiones, no solo, mayormente se concentraban acá en el sur, pero también tenían regiones en el norte. Entonces, comprendamos que antes no se manejaba por estados, sino por regiones o por donde ellos se iban a vivir, por aldeas, por así decirlo. Y es ahí donde hay otros estados que también tienen esos pueblos indígenas. Pasemos a lo siguiente. Ya ustedes pueden ir estudiando este mapa de la República, de los pueblos indígenas que hay aquí. Vamos ahora. Como vimos que también hay varios por así decirlo, varios pueblos indígenas. También tenemos, por lo tanto, varias lenguas indígenas. En este caso hay 68. Vamos a mencionar algunas, a ver si nos da tiempo de terminar. Acateco, Amusco, Aguacateco, Ayapaneco, Cora, Cucapá, Huicateco, Chatino, Chichimeco, Jonás, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuchol, Guarajío, Huasteco, Guave, Huichol, Ixcateco, Ichil, Jacalteco, Cachiquel, Quichcapú, Quiligua, Cumiay, creo, perdón, Cual, Quiché, Lacandón, Mam, Matlaxinca, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, Miche, Mixteco, Náhuatl, Oluteco, Tomí, Paipai, Pame, Papago, Pima, Popoluca de la Sierra, Cactoc, Antocbal, Quechí, Sayulteco, Seri, Tarahumara, Tabasco, Tecoteco, Tepegua, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Chixtepequeño, Tlahuica, Tlapaneco, y hay varios. Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzetzal, Soxil, Yaqui, Zapoteco y Soque. Y voy a recordarles, aquí está nuestra mar, aquí en el centro. Y esas son las lenguas o las 68 lenguas que encontramos aquí de la República de México. Ahora recordemos las manifestaciones culturales. Como ya vimos en geografía, estos son los elementos o más bien que elementos que realmente manifiestan nuestra cultura. En este caso podemos ver la música, que aquí en Yucatán en música sería nuestra jarana, ¿verdad? Hay la comida, sería cochinita, relleno negro. Nuestra tradición sería Hanal Pichán, ¿verdad? En algunos está el Día de Muertos. Nuestra infraestructura o arquitectura que existe acá, bueno, en Yucatán, en este caso sería Chichén. Y algo que nos caracteriza mucho es la vestimenta. En este caso, los ternos y piles, guayaberas y todo lo que nos caracteriza como yucatecos o como nuestro pueblo indígena maya. Entonces, son las manifestaciones culturales que hemos visto en geografía más a detalle. Solo es para que ustedes recuerden. Y por último, vamos a realizar nuestras actividades de la guía integrada en la página 292. Dice, consulta la página para niños del INEGI o Atlas y completa el cuadro. Ustedes solo van a analizar la página del INEGI, nada más. Y van a buscar lenguas indígenas con mayor número de hablantes, es decir, cuáles son las que mayormente se hablan. Van a anotar solo 3 y van a poner las 3 lenguas que eligieron
el que son con mayor número de hablantes y entidades, es decir, los estados en los que se habla. Lenguas indígenas con menor número de hablantes. Vamos a poner las que están en peligro de extinción, que ya están a punto de desaparecer, las que menos se hablan y las van a anotar, van a poner número de hablantes y las entidades en donde se habla, es decir, el estado. ¿Qué consecuencias tiene que una lengua indígena tenga menos hablantes? Ustedes van a reflexionar con esto, ya lo vimos, y lo anotan. Investiga 2 nombres de personajes indígenas famosos o que tengan origen indígena nacidos en México. Ahí ustedes van a buscar 2 personajes que tengan que ser de origen indígena, van a anotar su nombre, su origen, es decir, en qué pueblo indígena se ubica. Se reconoce por, y vas a poner algo que sea representativo de él o porque se reconoce o ella. Busca en un diccionario estas palabras que los pueblos indígenas han aportado al español y escribe qué origen tienen. Hay que recordar que dentro de nuestro lenguaje, es decir, en el español, nuestro idioma, perdón, en el español, encontramos que utilizamos palabras que tienen o vienen de un origen indígena. En este caso, chocolate, pibil, guacamole, tecolote, molcajete, chicle, guarache, chapulín, puqui, nopal. Y ustedes van a notar exactamente cuál es su origen. Y en la parte de arriba van a notar un pequeño dibujo de lo que les pide. Vamos a la página 294 y 295. Averigua si tienes familiares de origen indígena. Van a anotar ahí su nombre, su parentesco y costumbres o tradiciones que les hayan heredado. Luego en la 2, investiga datos de las lenguas indígenas en tu entidad y completa el cuadro, es decir, de aquí de Yucatán. Nuestra entidad sería Yucatán. Van a poner lenguas indígenas que se hablan en Yucatán, número de habitantes que la hablan aquí en Yucatán, total de habitantes que hay en Yucatán, total de hablantes de lenguas indígenas aquí en Yucatán, y van a poner un dibujo, dice... Dibuja en el espacio el traje típico de tu entidad. Anota el nombre del pueblo indígena del que procede. Van a dibujar allá su vestimenta típica. Y investiga 3 nombres de ciudades o poblaciones, ríos o montañas de tu entidad que tengan origen indígena y complete el cuadro. Realmente aquí en Yucatán, casi todos nuestros pueblitos, nuestras ciudades tienen nombre maya. Así que sí hay de dónde buscar. Hay nombres con su significado. Y por último, anota algunos alimentos, prendas de vestir u objetos que tengan nombre indígena y sean conocidos en tu entidad. Dibújalos y pega una foto. Solo pegar ahí su foto. Y dice, consigue un mapa de tu entidad con visión municipal. Cerciórate de que contenga todos los elementos, título, leyenda con clave de colores, fuente de consulta. Investiga en qué municipios se hablan una lengua indígena y señálalos en el mapa. Puedes acudir al INEGI o a los libros de texto de la SEP. Entonces ustedes lo van a investigar igual y van a llenar este pequeño cuadrito en blanco. Y hasta aquí sería todo. Es todo por nuestra clase de hoy. Una disculpa, pero la verdad es que aquí hay mucho calor. Entonces esto sería todo, nuestro último tema. Espero que haya quedado claro. Si hubiese alguna duda, ustedes pueden buscarme a mi número de teléfono y yo con gusto les resolveré sus dudas de español y de matemáticas. Nos estamos viendo pronto y hasta aquí es todo. Nos vemos. Buenos días, niños. El día de hoy nos encontramos de nuevo. Continuamos ahora con nuestras lecciones. Como pudieron ver, la semana anterior fue la semana de exámenes. Espero que realmente les haya servido de mucho el estudiar cada una de las asignaturas, porque ese es el propósito de los proyectos, que ustedes vuelvan a retomar, que vuelvan a retroalimentar aquellos temas que ya habían quedado olvidados, por así decirlo. Y ahora vamos a iniciar con la lección 10. Como ustedes pueden notar, ya es la última lección para terminar el ciclo escolar. Podemos ver que realmente el tiempo se nos pasó muy rápido, ya vamos a concluir. Y sobre todo, les recuerdo que ustedes tienen que estudiar en casita, matemáticas, español, para que ustedes puedan presentar su examen para pasar a la secundaria. Y está de más recordarles que tienen que cuidarse, no salir, ahora sí que aplicar todas las medidas de salud
de higiene para evitar contagios, porque pues podemos observar que esto realmente se nos ha salido de control. Entonces, lo que nos queda hacer a nosotros como ciudadanos es respetar todas esas medidas que nuestro gobierno nos señala. Y ahora sí, vamos a continuar con Matemáticas, Unidad 10, nuestra lección 5, Moda y la media aritmética. Este es un nuevo tema. Y ahora sí vamos con la siguiente diapositiva. Permítanme un momento. Vamos a la siguiente. Y como les iba diciendo, lo que se cambia esto, vayan cuidando su higiene en cuestión de lavarse las manos, evitarse agarrar, siempre que salgan, bueno, no deberían de salir, pero si realmente les surge salir por alguna necesidad, pues entonces cuídense. Y ahora sí, vamos a ver. Moda y la media aritmética. Nuestro eje de esta lección va a ser análisis de datos. Vamos a estar analizando varios datos. Nuestro tema va a ser la probabilidad. Nuestro aprendizaje esperado o usa, interpreta la moda, la media aritmética y el rango de un conjunto de datos. Eso es lo que vamos a estar viendo durante, digamos, esta lección. Y vamos a ver, primero necesitamos, como todo, para que nosotros podamos tener más claro, necesitamos conocer los conceptos con sus definiciones. Lo que conozcamos qué es la frecuencia. Ese es nuestro primer concepto del día de hoy. La frecuencia, que es un número de veces que se repite en un conjunto de datos. Como ejemplo, las calificaciones de Ana. Es un ejemplo. Entonces, aquí vemos de este lado que están todas sus calificaciones, sacó 9, 5, 7, 9, 10. Entonces, por así decirlo, nosotros vamos a sacar nuestra frecuencia, es decir, cuántas veces se repite los números. Como pueden ver de este lado en la parte de abajo, les puse, aquí están las calificaciones y del lado derecho está el número de veces que se repite. 9 veces, 5 se repite una, 10, una. Y esta es nuestra tabla de frecuencia. Es así de sencillo. Y ahora pasamos con lo siguiente, con el siguiente concepto. Entonces podemos ver acá, vamos a observar qué es la moda. Dice, la moda es el dato con mayor frecuencia. Ya que sacamos nuestra tablita de frecuencias, cuántas veces se repite cada número, entonces vamos a sacar nuestra moda, que es el número que mayor repite más. Este es mi calificación, es un ejemplo. 9, 7, 10. Y abajo acomodarlo de menor a mayor para que podamos, ahora sí que tenerlo más claro. Entonces, como es de menor a mayor, puse mi número 5, luego el 7, 9 y por último el 10. Y ahora sí puedo sacar mi moda. ¿Cuál es el número que mayor, que más se repite? ¿Cuál es? Nuevamente, es el número 9. Muy bien. El 9 es el que más se repite, que lo podemos observar. Es el único número que se repite 2 veces, mientras que los demás solo una. Entonces, mi moda sería, y de ahí pasamos a la siguiente. La media o promedio. ¿Qué es la media o el promedio? En este caso, la media o promedio es el valor cercano a todos los datos conjuntos, es el que más se acerca. Vemos que esta forma es la que más se maneja para sacar los promedios, porque por eso se le llama media o promedio. De esta forma sacamos sus calificaciones, cuánto es en total, conforme lo que van acumulando en el trimestre. Entonces vamos a ver cómo sacan los promedios. Dice así, que es el valor más cercano. Lo que tenemos que hacer primero para sacar el promedio es sumar números, todos. Seguimos, recuerden que son las calificaciones de Ana. Es un ejemplo. Y tengamos aquí que es 5, 7, 9, 9, 10. Esas eran las calificaciones. Entonces lo sumamos
Vamos sumando cada número nos debe de dar 40. Y luego lo dividimos en el número que hay, ¿no? O sea, entre las calificaciones o los números que hay. Acá hay 1, 5. Entonces lo dividimos entre estos datos, entre 5, 8 medio de calificación sería, entonces rápidamente se los vuelvo a recordar, es sumar todos los números, todos los datos y dividirlo luego entre el número de datos que hay. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, como lo muestra en el ejemplo. Y así sucesivamente. Y de esta forma ustedes ya aprendieron a sacar su promedio. Pero también existe otro factor, que es el rango. El rango es el resultado de restar el valor mayor de un conjunto de datos con el dato menor. Vamos a restar el número mayor con el número menor. En este caso seguimos las calificaciones. Estas serán nuestras calificaciones. ¿Y cuál es nuestro número mayor? El 10, correcto. Y de ahí nuestro número menor sería el 5. Entonces a 10 le restamos 5, nos queda 5 y ese sería nuestro rango, el número 5. Sería nuestro rango 5 de las calificaciones. Y hasta ahí realmente nuestro tema es muy sencillo, es realmente corto, como pudimos observar. Y vamos a analizar ahora por último nuestras actividades de la guía integrada. Vamos a ir a la página 300 y vamos a analizar la página 300 y 301. Dice así: identifica la moda de cada conjunto de acuerdo con el color o el número. Y te pregunta, ¿cuál es el color de la tarjeta que más se repite? Vemos que hay 4 rojos, 2 azules, 2 verdes y 2 naranjas. ¿Cuál es el que más se repite? Ah, pues el rojo. Entonces anoto ahí, el rojo. ¿Cuál es el número que más se repite? Ahora en números. Veo que hay 3 nueves, un 5, un 1, un 7, 2 4 y 2 2. ¿Cuál es el número que más se repite? Pues el 9, porque se repite 3 veces. Entonces la moda, que es el que más se repite de color, es, ¿cuál es? El rojo. Y la moda del número, que es el que más se repite, en este caso sería el 9. Y así van a hacer con cada inciso que te marca. Luego dice el número 2. Analiza los datos de las tablas y responde. Dice, la siguiente tabla muestra el ancho de varias naranjas que tiene Sandra. ¿Cuántos datos hay en la tabla? Ustedes los cuentan. ¿Cuánto suman en total todos los datos? Van a sumar cada uno de esos datos. Van a sacar la media y la moda. Luego te vuelvo a mostrar otros datos y ustedes van a realizar lo mismo. Van a sacar media, moda. Y por último te dice, lee el planteamiento y resuelve. La tabla muestra las calificaciones de 3 estudiantes. Si el que tiene mayor promedio gana una medalla azul, el segundo mejor promedio una medalla verde y el tercero una medalla anaranjada, ¿quién ganará cada medalla? ¿Cara ya? Según los promedios, y Pedro, Ernesto, Carlos. Ustedes van a acomodar ahí, sacar. Y de ahí nos vamos a la página 302, en rango. Ya vimos, les recuerdo que el rango es mayor. Entonces nos dice, responde y calcula los, y nos dice allá 8 goles, 4 goles, 5 goles, 7 goles. ¿Cuál es el mayor anotados? ¿Cuál es el mayor? 8. ¿Y cuál es el menor? 4. Entonces a 8 le quito 4. Mi rango es de 4. Y así van a hacer con cada una de las actividades. Hasta ahí. En la última dice, completa las tablas ordenando las cantidades de menor a mayor y calcula sus rangos. Como les dije, van a ordenar de menor a mayor y calcular el rango. Y hasta ahí sería todo. Ahora sí, hemos terminado con nuestro tema del día de hoy. Realmente podemos ver que es sencillo, es fácil. Solo es cuestión de que acomodemos nuestros datitos bien, dar los datos para ir sacando cada uno de la moda, del promedio, de la frecuencia, del rango. Es acomodar nuestros datos. Y espero que realmente ustedes, cualquier duda, ustedes saben que me van a dar a mi número de teléfono y yo con se los resolviendo la siguiente asignatura. Hasta luego.